Hay momentos en los que tu mente parece hablar más fuerte que tu verdadera voz. Todo comienza en ese instante en que el mercado se mueve y algo dentro de ti se mueve aún más fuerte. No se escucha, se siente. Es una vibración interna, un temblor emocional que no pide permiso para entrar. Detrás de la pantalla, tu respiración se acorta como si alguien hubiera apagado la luz dentro de tu pecho. Vuelves a prometerte que esta vez sí mantendrás el control, que serás diferente, que no volverás a caer en la misma trampa silenciosa que siempre te espera. Pero la trampa no está afuera, está en ti. Y aún así, cada vez que te acercas al momento decisivo, algo interno se desordena. Es como si tu mente tuviera memorias que tú no recuerdas, impulsos que no sabes explicar y sombras que hablan cuando más necesitas silencio. Te preguntas por qué, precisamente cuando el escenario exige firmeza, aparece tu parte más frágil. ¿Por qué tu calma se rompe? ¿Por qué tus manos actúan antes que tu razonamiento? ¿Por qué sientes que pierdes la batalla contra ti mismo cuando más necesitas ganarla? No es incapacidad, no es debilidad. Es una historia emocional que aún no has leído por completo. Y cada decisión que tomas es una página que vuelve a repetirse porque la herida no ha sido cerrada. Tus pensamientos se aceleran, tus dudas te abrazan con fuerza, y un impulso antiguo te empuja hacia un movimiento que no pediste conscientemente. Es la mente buscando protección, aunque esa protección te perjudique. Es un reflejo aprendido, no un error de carácter. Cuando el mercado se mueve rápido, tú también lo haces. No reaccionas al precio, reaccionas a tus memorias, a ese miedo escondido a perder algo vital, a ese impulso de recuperar lo que sientes que te fue arrebatado, a esa voz que te grita que no estás a salvo si no haces algo ahora mismo. Y mientras actúas, crees que decides, pero solo obedeces a un patrón que nunca has cuestionado de verdad. Esta pérdida de control no aparece de repente. Se construyó en silencio durante años, en experiencias que nunca relacionaste con tu manera de operar. Está en cada situación donde sentiste que no estabas al mando de nada, en cada momento donde tu seguridad dependió de algo que no podías mover, en cada recuerdo donde la vida te exigió firmeza cuando más confundido estabas. Por eso, cuando estás frente a la pantalla, no estás lidiando con el mercado, estás lidiando con tu historia. Y el cuerpo habla a través de impulsos porque cree que la amenaza es real. Cree que si no reaccionas, algo profundo puede quebrarse dentro de ti. Lo que llamó tu atención no fue el precio, fue el miedo disfrazado de urgencia. Y lo que te hizo actuar no fue la lógica, sino una parte de ti que aún no recibió un lugar seguro donde descansar. Sin embargo, en medio del caos interno, hay un pequeño espacio que empieza a abrirse. Un espacio que no conocías, pero que siempre estuvo ahí. El espacio donde puedes observarte sin juzgarte. Donde puedes ver tu mente como un escenario en movimiento y no como un enemigo en guerra. Ese espacio es la primera puerta hacia recuperar el mando. Y aunque aún no lo notes, estás comenzando a escuchar la voz que te ha estado esperando hace mucho tiempo. Pierdes el control cuando la herida decide hablar antes que tu conciencia. En el fondo, tú sabes que no es el momento lo que te rompe, es lo que el momento despierta, porque justo cuando necesitas mantenerte firme, algo interno se levanta y exige protagonismo. Es una emoción que se siente antigua, casi familiar, como si hubiera vivido contigo desde antes de que supieras lo que era operar. No avisa, no pide permiso, solo empuja. El ruido externo nunca ha sido el verdadero problema. Lo que destruye tu resistencia es ese ruido interno que aparece con una fuerza que no esperabas. Una presión que nace en el pecho y se expande como una corriente eléctrica. Sientes que debes hacer algo, que no puedes permitir que el momento pase sin intervenir, que necesitas demostrarte que tienes el control, aunque paradójicamente lo estás perdiendo. Es un reflejo emocional, no una decisión. La mente, atrapada en un recuerdo que no reconoce como tal, activa mecanismos que funcionaron alguna vez para protegerte. Y ahora,
en un entorno donde la calma es poder, ese mismo mecanismo se vuelve tu enemigo. Aún así, tú lo sientes como urgencia, no como confusión. Como necesidad, no como inseguridad. Como un deber, no como un impulso. Cada vez que eso ocurre, sientes que tu identidad se vuelve frágil, que cada movimiento se convierte en un espejo donde te ves más expuesto de lo que quisieras. Y aparece la pregunta que nunca dices en voz alta. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué reacciono así cuando más debería estar presente? No hay misterio oscuro, solo hay memorias escondidas. Lugares internos donde aprendiste que estar quieto era peligroso, que esperar significaba perder, que la calma era un lujo que no podías permitirte. Por eso tu cuerpo te empuja, porque cree que está salvándote de algo que ya no existe. Pero en este viaje no estás luchando contra tus emociones, estás aprendiendo a escucharlas, porque detrás de cada impulso hay una historia que pide ser entendida, un mensaje antiguo que aún no ha sido traducido. Cuando lo comprendes, la urgencia empieza a disolverse. La mente deja de gritar porque por primera vez alguien la está escuchando. Imagina ese momento crucial donde sientes que te pierdes. Tus manos tiemblan ligeramente, tu respiración se vuelve corta y tu visión se estrecha. Es como si todo lo que aprendiste desapareciera en un instante. Pero en realidad, nada desaparece, solo se nubla. Y detrás de esa niebla estás tú, intentando recordar cómo se siente estar en control. Y aunque no lo creas, ese intento ya es un avance. Porque antes solo reaccionabas. Hoy, al menos por un segundo, te observas reaccionar. Y esa pequeña distancia es el inicio de un cambio profundo. El control perdido no se recupera con fuerza, se recupera con conciencia. Y cada vez que logras ver tu impulso sin obedecerlo, estás rompiendo una cadena que te ha acompañado durante años. Por eso este proceso no es castigo, es revelación. La mente te está mostrando exactamente dónde has estado viviendo emocionalmente. No para que te culpes, sino para que despiertes. Y en medio de este despertar, algo dentro de ti comienza a comprender que la verdadera batalla nunca estuvo en el movimiento externo, sino en la historia silenciosa que llevas dentro. Y esa historia está empezando a mostrarse con una claridad que no habías permitido antes. Cuando pierdes el control, no te estás traicionando, te estás recordando algo. Hay un instante, casi imperceptible, donde sientes que algo se rompe. No es un ruido, no es una señal externa, es una vibración interna que te descoloca. De pronto, las sensaciones toman el mando y tú te quedas como un espectador dentro de tu propio cuerpo. Te miras actuar desde lejos, como si fueras una sombra intentando alcanzarte. Ese instante es el verdadero origen de todo. Ahí es donde tu mente decide que ya no puede sostener más presión. Ahí es donde los pensamientos se desordenan, donde los miedos se mezclan con expectativas, donde tus heridas se disfrazan de decisiones. Y sin darte cuenta, tu propia historia emocional empieza a operar por ti. Esa historia tiene capítulos que nunca reconociste, momentos donde la incertidumbre fue sinónimo de peligro, escenarios donde sentir que no tenías control era insoportable, lugares donde tu infancia o tus experiencias pasadas te enseñaron que esperar podía significar perderlo todo. Esa memoria emocional es la que dirige tus movimientos cuando la tensión aparece. Por eso, cuando más necesitas calma, aparece el caos. No porque seas débil, sino porque hay una parte de ti que aún vive en un tiempo donde la calma era imposible. Esa parte no ha crecido contigo. No sabe que hoy estás a salvo. No entiende que ya no estás en aquel lugar donde reaccionar rápido era la única manera de protegerte. Y así, sin darte cuenta, te encuentras atrapado entre dos mundos. El mundo adulto, racional y consciente que quiere tomar buenas decisiones. Y ese mundo emocional, profundo y primitivo, que intenta salvarte de una amenaza que ya no existe. Esa dualidad es lo que te roba el control. Pero hay algo aún más importante. No lo hace para destruirte, lo hace para cuidarte. Tu pérdida de control no es un sabotaje,
Es un sistema de defensa activándose con intensidad, aún en entornos donde ya no lo necesitas. Tu mente intenta evitarte una sensación que ya viviste antes y que marcó tu historia. Lo que te duele hoy es un eco, no un presente. Cuando comprendes esto, la culpa empieza a perder fuerza, porque ya no te ves como alguien que falla, sino como alguien que está escuchando por primera vez aquello que nunca quiso decirse. Y es ahí cuando empiezas a recuperar el mando, no desde la fuerza, sino desde la conexión. Cada vez que sientes que reaccionas antes de pensar, no estás retrocediendo. Estás revelando una parte de ti que pide atención. Una emoción que llevaba años intentando gritar sin palabras. Una herida que no quiere castigarte, sino liberarse. Y tú, por primera vez, empiezas a notar que no eres ese impulso. Eres quien lo observa. En ese punto, el control deja de ser un acto de dominio. Se convierte en un acto de presencia. Y esa presencia, aunque frágil al principio, es el inicio de un tipo de fortaleza que nunca imaginaste que podías construir. Lo que antes te arrebataba el mando, ahora empieza a mostrar su verdadera forma. No es tu enemigo, es tu origen. Y cuando entiendas ese origen, nada tendrá el poder de derribarte de la misma manera. No pierdes el control por lo que ocurre, sino por lo que eso toca dentro de ti. Hay un punto en tu camino donde empiezas a notar que el conflicto no es externo, que lo que te agita no es el movimiento que ves, sino el movimiento que despierta en tu interior. Las emociones se activan como si tuvieran vida propia, como si fueran guardianes antiguos que emergen para recordarte algo que aún no has resuelto. Cada vez que sientes que el control se te escapa, hay una pregunta que nunca te has hecho con suficiente honestidad. ¿Qué parte de ti siente que está en peligro? No es el adulto quien se desespera. Es esa parte más joven, más herida, más vulnerable, que aprendió que la incertidumbre es una amenaza. Esa parte aún no sabe que hoy estás en un lugar distinto. Y cuando el momento exige calma, esa versión antigua de ti despierta con una intensidad que te sorprende. Es como si en cuestión de segundos volvieras emocionalmente a un lugar donde la seguridad dependía de actuar rápido. Y aunque racionalmente sabes que esa reacción no tiene sentido aquí, emocionalmente se siente inevitable. Porque no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a un eco del pasado. En ese eco, tu cuerpo recuerda la sensación de perder oportunidades, de sentirte expuesto, de no saber si era suficiente. Y automáticamente intenta protegerte de revivir esa herida. Por eso actúas antes de pensar. Por eso sientes urgencia, presión, tensión. No estás buscando ganar. Estás buscando no volver a sentir lo que alguna vez te quebró. La mente es precisa en su confusión. Activa mecanismos antiguos en escenarios nuevos. Y tú, sin saberlo, te ves atrapado en una respuesta emocional que no corresponde a la realidad frente a ti. Lo que te afecta no es el momento, es su significado. Pero llega un punto en el que empiezas a distinguir entre la emoción y la amenaza. Empiezas a notar que tu cuerpo reacciona incluso cuando no hay riesgo real. Esa conciencia te da algo que nunca habías tenido: la capacidad de pausarte. No de detener el impulso completamente, pero sí de observarlo, de escucharlo, de preguntarle qué intenta proteger. Ese instante de pausa es algo más grande de lo que crees. Es el inicio de un nuevo tipo de control. No uno basado en fuerza o rigidez, sino en comprensión. La mente deja de ser un adversario y se convierte en un mapa. Un mapa que te muestra dónde has estado emocionalmente y hacia dónde puedes ir. Ahí descubres algo revelador. Tu pérdida de control no es un fracaso. Es una señal, una invitación a mirar justo donde siempre evitaste mirar. Y cuando aceptas esa invitación, el caos empieza a transformarse en claridad. Sientes que algo dentro de ti se organiza, como si las piezas comenzaran a alinearse de una manera que nunca habían logrado antes. Y en ese nuevo orden interno aparece algo parecido a la calma. No una calma impuesta, no una calma forzada.
Una calma que nace porque ya no estás luchando contra ti mismo. Estás acompañándote. Y ese acompañamiento es el verdadero puente hacia una forma más profunda de control. El control no se pierde. Se abandona cuando una parte de ti siente que no puede sostenerlo. Cuando llegas a este punto, empiezas a ver tu historia con una nitidez que nunca antes habías permitido. Ya no te asusta entenderte, ya no corres de tus impulsos, ya no te culpas por reaccionar. Empiezas a sentir que tu mente no es un campo de batalla, sino un territorio que estabas aprendiendo a habitar por primera vez. Descubres que la pérdida de control nunca fue una caída, sino un llamado. Un recordatorio de que había emociones que aún no habían sido escuchadas. Y cada vez que te acelerabas, cada vez que actuabas desde la urgencia, cada vez que la tensión te dominaba, en realidad estabas recibiendo un mensaje de una parte de ti que pedía comprensión, no castigo. Hoy esa voz sigue ahí, pero ya no grita. Habla, y tú la escuchas con otra perspectiva. Comprendes que no puedes mantener control sobre algo que no entiendes. Y ahora, por primera vez, entiendes lo que te movía desde dentro. En este silencio nuevo, notas cómo tu respiración cambia, cómo tu ritmo interno se alinea con la realidad presente, no con los fantasmas del pasado. Sientes que el control ya no es una lucha, es una consecuencia, la consecuencia de conocerte de verdad. Lo que antes te derribaba, ahora se convierte en un punto de referencia. El impulso ya no te arrastra, te informa. La emoción ya no te domina, te guía. La urgencia ya no te consume, te muestra dónde aún te falta cerrar una historia. Y así, sin que lo fuerces, empiezas a operar desde un lugar más profundo. Un lugar donde tus decisiones nacen desde la presencia, no desde la supervivencia. Donde tus movimientos se vuelven coherentes con tu estado interno. Donde ya no haces nada para escapar de una sensación, sino para honrar tu proceso. Este es el verdadero control. No el que impone, sino el que comprende. No el que exige, sino el que acompaña. No el que actúa por miedo, sino el que elige con intención. Y ahora que llegaste hasta aquí, hay una pregunta que queda suspendida en el aire, una que solo tú puedes responder. ¿Qué parte de ti sigue sintiendo que no está a salvo cuando llega el momento decisivo? Si este viaje te habló de algo que reconoces dentro, déjalo escrito. Quiero que compartas tu experiencia en los comentarios y escribas la palabra clave simbólica: ascenso. Y si estás listo para profundizar aún más en esta evolución interna, sigue adelante. Hay un camino que te espera, uno que te enseñará a transformar la ansiedad en claridad. El siguiente destino es: cómo entrenar tu mente para operar sin ansiedad.